Al establecer un control central, este ataque inicial comienza inmediatamente a construir un punto de apoyo para el desarrollo de piezas y futuras oportunidades de ataque. Desarrollar el caballo hacia el centro desafía inmediatamente el control central de las blancas y se prepara para una rápida actividad de piezas en todo el tablero. Afirmando el dominio central, C4 disputa audazmente el espacio y abre vías para la expansión del flanco de dama, planteando cuestiones estratégicas inmediatas para el desarrollo de las negras. Preparándose para el fianchetto indio de rey, apuntando a ejercer presión a largo plazo en el flanco de dama mediante el desarrollo del alfil. Desarrollar el caballo en C3 solidifica el peón de D4 y prepara el enroque en el flanco de rey, apuntando al control central y una disposición armoniosa de las piezas. Desarrollar el alfil hasta su diagonal más larga refuerza significativamente la influencia del flanco de rey de las negras y se prepara para posibles rupturas de peones en el centro. Establecer un control central y prepararse para avances de peones en todos los ámbitos, con el objetivo de dominar el espacio. Al establecer una presencia de peón central y preparar el desarrollo del flanco de rey, este movimiento solidifica el control posicional de las negras. Al solidificar la cadena de peones del centro mientras se prepara para enrocar en el flanco de rey, este movimiento del alfil apunta a una coordinación silenciosa antes de iniciar el juego central. Asegurar al monarca es primordial. Este enroque inicia una postura defensiva crucial para el rey. Desarrollar el caballo en F3 solidifica el centro, prepara para el enroque en el flanco de rey y crea una estructura flexible para controlar el flanco del flanco de rey, potencialmente apuntando a casillas débiles más adelante. Al desatar un ataque de peón central, las negras desafían la estructura de peones establecida de las blancas, con el objetivo de interrumpir el desarrollo armonioso e inmediatamente inyectar dinamismo al juego. Salvaguardar el santuario del rey inicia una fase de consolidación, preparándose para la inevitable confrontación del medio juego, reforzando la estructura central de peones y alineando piezas para una acción coordinada. Desarrollar el caballo en C6 solidifica el centro del peón y se prepara para disputar la casilla de 4, desbloqueando simultáneamente la diagonal de la dama y ofreciendo una estructura de peones flexible que podría conducir a una defensa de fianchetto o a un empuje central más agresivo. Al fortalecer el centro con el alfil, las blancas se preparan para desarrollar la torre de dama y potencialmente iniciar el juego en el flanco de rey, restringiendo sutilmente las ambiciones del peón central de las negras. Reposicionar estratégicamente la torre en la columna abre posibilidades de ataque a largo plazo y prepara para un posible empujón de peón, al tiempo que refuerza sutilmente la defensa del flanco de rey. Abrir la columna D obliga inmediatamente a las negras a tomar una decisión, lo que potencialmente altera el desarrollo natural de su estructura de peones y crea un desequilibrio desde el principio. Recuperar el peón resuelve inmediatamente la tensión en el centro, simplificando la posición y abriendo líneas para tus piezas, particularmente la torre en la columna, y, al mismo tiempo que permite que el caballo se reposicione potencialmente hacia el flanco de dama. Iniciar un intercambio de dama aquí simplifica la posición y apunta a la transición hacia un final en el que las blancas podrían disfrutar de una ligera ventaja en el desarrollo y control de las casillas centrales, lo que podría presionar a los peones del flanco de rey de las negras más adelante. Al recuperar el centro con el caballo, las negras pretenden redistribuir fuerzas y desafiar el control de las blancas después del intercambio de peones centrales y el intercambio de damas. Esta maniobra prepara una mayor actividad del caballo, potencialmente apuntando a casillas centrales o apoyando los empujones de peones en un futuro cercano. Al soltar un caballo hacia un puesto de avanzada central, esta maniobra crea una presión inmediata sobre el flanco de dama de las negras, con el objetivo de alterar su estructura de peones y controlar casillas clave. El desvío del caballo hacia la sexta fila, aunque aparentemente defensivo, refuerza sutilmente la cadena de peones y prepara para un posible avance en el flanco de rey, creando una estructura más robusta contra las piezas centralizadas de las blancas. Al soltar un caballo hacia el flanco de rey, las blancas pretenden explotar la ubicación ligeramente incómoda de las piezas negras, en particular el caballo en F6, que ahora es el objetivo principal. Este ataque agresivo amenaza con perturbar la configuración defensiva de las negras y potencialmente crear debilidades en torno al monarca.
Devolver la torre a la columna electrónica tiene como objetivo disputar esta vía central vital, anticipando posibles intercambios o creando oportunidades de contrajuego. Las blancas afirman su dominio sobre las columnas centrales, especialmente la columna D, que ahora es efectivamente una autopista para la torre, ejerciendo presión sobre el potencialmente vulnerable rey de las negras. Al solidificar la estructura de peones del flanco de dama, esta maniobra prepara el desarrollo del alfil de C8 y disputa la importante casilla B6, evitando que las blancas se expandan fácilmente en esa ala y al mismo tiempo abriendo líneas para un posible contrajuego. Abrir una carrera de peones centrales busca desestabilizar el caballo negro y potencialmente forzar una concesión de espacio. Tomar el puesto de avanzada central después del avance de peones de las blancas crea una presión inmediata, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones centrales cuidadosamente construida por las blancas y desafiar el control de la casilla D5. Esta maniobra decisiva rompe las defensas del rey, forzando una decisión crítica y potencialmente un desequilibrio material significativo. Ante un jaque inesperado sobre el rey, el alfil de las negras se retira, con el objetivo de preservar la estructura y prepararse para un posible contrajuego, aunque esta postura defensiva concede un espacio central vital y obstaculiza temporalmente el desarrollo de las piezas en el flanco de dama. Tomando la iniciativa arrebatando el peón, las blancas se aventuran audazmente en territorio enemigo, buscando alterar la posición consolidada de las negras y crear amenazas inmediatas. Reclamar el peón con la torre altera dramáticamente la estructura de peones, confrontando inmediatamente al caballo demasiado extendido y forzando a las blancas a tomar una decisión difícil con respecto al destino de esa pieza agresiva. Tomar la columna abierta y amenazar el peón de A7 con la reubicación de la torre es una buena estrategia, que consolida la presión en el flanco de dama y apunta a explotar las debilidades potenciales que la estructura de peones de las negras podría presentar después de los recientes intercambios. El rey negro, ahora expuesto en la séptima fila, busca desesperadamente refugio, con la esperanza de escapar de la presión implacable que ejerce la torre a lo largo de la columna recién abierta. Solidificar la cadena de peones y crear un nuevo baluarte defensivo contra cualquier posible incursión negra en el flanco de rey abre vías para que las piezas blancas, en particular la dama y el alfil, se reposicionen y se apoyen mutuamente. El caballo negro ahora se retira, una necesidad táctica para evitar la captura después de la agresiva salida del caballo blanco. La presión inmediata sobre el peón de A7 se alivia, pero las negras ahora deben considerar cómo reactivar este caballo, tal vez apuntando a un puesto avanzado central como D6 o incluso C5 si surge la oportunidad, teniendo en cuenta al mismo tiempo el control de las blancas sobre la columna D y el potencial de una mayor presión en el flanco de rey. La posición es bastante abierta y ambos lados deben tener mucho cuidado con la coordinación de piezas. Afinando la estructura de peones, las blancas se preparan sutilmente para ganar espacio central y activar las piezas del flanco de dama, apuntando a un final más flexible. Conseguir un punto de apoyo en la casilla D6 inyecta dinamismo inmediato, amenazando con alterar el control de las blancas sobre las columnas centrales y preparar una contraofensiva que involucre a la torre N8. El redespliegue de la torre a la octava fila tiene como objetivo penetrar las defensas negras, insinuando un posible final en el que las piezas activas de las blancas podrían resultar decisivas. La profunda inmersión de la torre en el territorio del oponente, apuntando a la casilla F8, fuerza la mano de las negras, y H6 emerge como un intento desesperado, aunque algo necesario, de crear un refugio seguro para el monarca e iniciar algún contrajuego a lo largo del flanco de rey. Redirigir el caballo hacia el flanco de rey, buscando explotar cualquier debilidad persistente en torno al monarca negro o reforzar posibles ataques. Estratégicamente, las negras buscan consolidar sus piezas después de los recientes intercambios, con el objetivo de desenredar al caballo de su puesto avanzado algo pasivo y prepararse para posibles avances centrales. La reubicación del caballo en E6 ofrece más flexibilidad, lo que potencialmente respalda los avances de peones en D7 o F4 y al mismo tiempo protege contra amenazas inmediatas en el flanco de rey. Es un reposicionamiento matizado que prioriza la estructura de peones y la colocación activa de piezas sobre los fuegos artificiales tácticos inmediatos.
Probando la iniciativa de la posición desorganizada del oponente, esta maniobra de torre tiene como objetivo perturbar las piezas negras amenazando con una bifurcación en el caballo de D6, forzando una reacción defensiva y potencialmente abriendo líneas para futuros ataques. La retirada de la torre a la casilla E8, aunque aparentemente defensiva, cede valioso espacio y tiempo central, permitiendo a las piezas blancas consolidar su ventaja y ejercer mayor presión sobre la posición de las negras. El intercambio de caballos, finalmente, rectifica la estructura de peones y simplifica el tablero, allanando el camino para una posible cacería de reyes, ya que las damas ya están en juego. La recaptura inmediata del caballo, aunque aparentemente forzada, inicia un complejo escenario de final en el que las negras pretenden consolidar sus piezas ligeramente menos activas contra la estructura de peones potencialmente más coordinada de las blancas. El alfil ahora ejerce influencia sobre las casillas claras críticas, apuntando específicamente a la debilidad del flanco de rey de las negras y potencialmente preparando un avance posterior del peón G, mientras también mantiene un ojo en la acción central. Reposicionar el caballo en D6 ofrece una nueva oportunidad para que se una a la defensa, fortaleciendo potencialmente el flanco de rey si es necesario e insinuando un papel más activo en las próximas maniobras. Colocar el alfil en F1 es una decisión prudente, que apunta a reforzar la estructura de peones del flanco de dama y prepararse para posibles avances de peones como B3 o incluso C6, que podrían restringir la actividad del caballo negro en D6. Esta maniobra también apoya sutilmente cualquier avance futuro del peón A, creando un perímetro defensivo más sólido para el rey blanco. Además, despeja la casilla D1 para una torre, anticipando una posible reocupación de la columna D si las negras deciden disputarla. Al afirmar su presencia en la columna abierta, las negras pretenden perturbar la coordinación de piezas de las blancas y prepararse para posibles avances. El caballo encuentra una casilla menos concurrida, con el objetivo de reagruparse y potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey o desviarse hacia el centro, buscando cualquier debilidad posicional que pueda haber surgido de los recientes intercambios y ofreciendo un ángulo de ataque diferente. Para revitalizar el potencial del flanco de dama, el alfil apunta a la base de la cadena de peones blancos en C5, con el objetivo de perturbar la integridad estructural del enemigo y potencialmente abrir líneas para el contrajuego. Asegurar la mayoría de peones en el flanco de dama es la prioridad inmediata, aunque concede un peón doblado aislado a la estructura negra. Una audaz maniobra de recaptura, cuyo objetivo es perturbar el puesto de avanzada del caballo blanco y recuperar un peón crucial en el flanco de dama, aunque abre líneas para que las exploten las piezas restantes de las blancas. Pivotar la torre hacia la columna D abierta afirma el control y se prepara para posibles avances de peones o ataques en el flanco de dama de las negras. Desbloquear la cadena de peones del flanco de dama ahora crea amenazas inmediatas al caballo centralizado de las blancas y ofrece a las negras un respiro muy necesario. Reforzando la mayoría de peones centrales y preparándose para avanzar, este movimiento tiene como objetivo restringir las piezas negras y crear un peón pasado. Un reposicionamiento audaz, cuyo objetivo es despertar las piezas inactivas de las negras de sus casillas dormidas y establecer una presencia más dinámica a lo largo de las columnas centrales. Este avance tiene como objetivo reclamar el flanco de rey, preparándose para potencialmente respaldar un avance de peón que podría restringir el caballo de las negras y ganar espacio para un respiro para las piezas de las blancas. Desplazar al monarca hacia el centro ofrece al rey mayor movilidad y acceso a posibles puestos defensivos. Al solidificar el puesto de avanzada en la cuarta fila, el alfil ahora observa posibles debilidades en la algo estrecha estructura del flanco de rey de las negras, con el objetivo de interrumpir cualquier plan inmediato de ruptura de peones o actividad de piezas de ese lado. Restablecer el control central y prepararse para desafiar el expediente D abierto ofrece una solución dinámica al enfrentamiento actual. Restablecer la presión sobre la columna D tiene como objetivo perturbar la ahora algo desorganizada estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades en torno al rey. Introducir el caballo en D4 tiene como objetivo desestabilizar el centro de las blancas y crear un contrajuego dinámico, buscando explotar cualquier debilidad potencial en la estructura de peones de las blancas. Desplazar la monarca hacia el flanco de rey ahora ofrece mayor seguridad y libera a las torres para coordinar su potencial ofensivo.
Desatar la tormenta de peones en el flanco de rey ahora apunta a perturbar el control central de las blancas y crear complicaciones inmediatas, abriendo potencialmente líneas para que la torre o el alfil de las negras exploten las debilidades recién creadas, especialmente si el rey de las blancas permanece expuesto. Asegurar la mayoría de peones en el flanco de dama ahora se vuelve primordial, abriendo potencialmente líneas para la actividad de las torres o incluso un futuro empujón de peones para desalojar el caballo centralizado de las negras y crear un peón pasado. Al duplicar el avance del peón central, las negras buscan desestabilizar el flanco de dama de las blancas y crear vías para sus propias piezas, un intento audaz de inyectar dinamismo en una posición que ha ido avanzando lentamente. Liberar el alfil a G8 tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras, creando potencialmente debilidades alrededor del rey y abriendo líneas para futuras agresiones, aunque sí permite a las negras solidificar su punto de apoyo central. Aprovechando la columna abierta para la torre, este avance inyecta dinamismo inmediato en el centro, desafiando la estructura de peones y creando posibilidades tácticas para las piezas negras. Recuperar el peón central hace avanzar la iniciativa de las blancas, pero renuncia a una pieza defensiva clave del flanco de rey. Buscando estabilizar la estructura de peones y prepararse para una potencial reagrupación de fuerzas. Las primeras líneas sugieren una intención de consolidar la posición de las negras, tal vez con el objetivo de crear una configuración defensiva más sólida. Después de una serie de intercambios, las piezas son menos y los peones restantes se vuelven más significativos. Este movimiento en particular podría ser un paso preparatorio, permitiendo a los otros caballeros encontrar mejores casillas o reforzar el control central. Teniendo en cuenta los recientes avances de peones, es necesaria vigilancia para garantizar que no se creen debilidades y que el rey permanezca suficientemente protegido a medida que avanza la partida. La dinámica en el tablero está cambiando, y el sutil reposicionamiento de las piezas ahora podría allanar el camino para futuras oportunidades tácticas o un final más sólido. Redirigir la torre a la columna D tiene como objetivo crear una presión renovada sobre los peones centrales de las negras, particularmente la casilla D6, y potencialmente mirar al rey si las negras no son cuidadosas con su configuración defensiva. Una retirada sorprendente, reposicionando la torre en una casilla menos activa, aparentemente concediendo la columna y potencialmente invitando al rey blanco a involucrarse más en el centro. La torre en C3 ahora apunta a apoyar un posible avance en el flanco de dama, potencialmente apuntando al peón débil de B5 y apuntando a crear peones pasados. Desatar esta tormenta de peones en el flanco de dama crea fricción inmediata y desafía la estructura de peones de las blancas, forzando un ajuste de cuentas posicional en lugar de permitir un desarrollo pasivo. Liberar los peones del flanco de rey ahora tiene como objetivo perturbar la configuración defensiva de las negras y crear oportunidades de ataque, aunque también debilita potencialmente al propio monarca de las blancas. Al desatar un audaz ataque de peón, las negras pretenden alterar la ventaja espacial de las blancas y crear un contrajuego en el flanco de dama, abriendo potencialmente líneas para futuras actividades de piezas. Desatando un sacrificio de peón para alterar el control central de las negras, abriendo líneas para amenazas potenciales contra el rey expuesto. La estructura de peones queda irrevocablemente fracturada por esta captura, abriendo la columna G y presentando una nueva vía de ataque para la reina de tu oponente, al tiempo que debilitas las defensas de tu propio rey. Desafiando la integridad de la cadena de peones, el alfil se reposiciona para ejercer presión en el flanco de rey, con el objetivo de alterar la estructura defensiva de las negras y potencialmente abrir líneas de ataque. Frente a los peones invasores y al rey expuesto, el caballo se retira a una postura más defensiva, con el objetivo de reforzar las debilitadas defensas del flanco de dama y potencialmente contraatacar las columnas centrales. Abrir la columna G ofrece oportunidades tácticas inmediatas, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las negras y crear potencialmente amenazas de mate contra el rey. Aceptar este intercambio de caballos renuncia a la última pieza activa de las negras, allanando el camino para que los peones doblados de las blancas en la columna G se conviertan en una importante ventaja de ataque. Al iniciar un avance decisivo en cadena de peones, este avance de peones tiene como objetivo romper la estructura defensiva de las negras y explotar al rey expuesto. Iniciar un contraataque crucial en el flanco de rey,
con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y explotar las columnas abiertas. El rey busca refugio detrás de sus peones, una postura defensiva que se vuelve cada vez más precaria a medida que las damas abandonan el tablero. Activar el caballo hacia el flanco de rey de las blancas presenta un contrajuego dinámico, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones establecida y potencialmente crear oportunidades de ataque. Liberando el poder latente de la torre, esta maniobra tiene como objetivo explotar la columna H abierta y potencialmente alterar la seguridad del rey negro, introduciendo posibilidades tácticas inmediatas que exigen la gran atención de las negras. Al desencadenar un asalto de rey, este contraataque abre líneas vitales contra el monarca expuesto, lo que obliga a las blancas a reaccionar a la defensiva y potencialmente interrumpe cualquier esfuerzo de ataque coordinado. Al girar al monarca hacia una casilla más activa, este reposicionamiento tiene como objetivo escapar de las amenazas inmediatas y prepararse para posibles avances de peones o reorganizaciones de piezas en los próximos intercambios. Al desencadenar un jaque disruptivo, el caballo inyecta caos inmediato en la aparentemente segura estructura central de peones de las blancas, forzando una decisión crucial y potencialmente desbaratando la coordinación de las piezas atacantes de las negras. La desesperada lucha del rey por ponerse a salvo ahora ocupa un lugar central, ya que moverlo a E3 busca activamente desbloquear los peones centrales y potencialmente coordinarlos para un avance posterior, incluso si eso significa aventurarse en un territorio un poco más expuesto. El aliento del dragón se desata cuando la torre se desliza hacia la séptima fila, mirando a ese rey vulnerable y preparándose para ejercer presión en cascada sobre las columnas abiertas. Asegurar la ruta de escape del rey y al mismo tiempo prepararse para reagrupar la torre asediada ofrece un rayo de esperanza en esta situación, que de otro modo sería precaria. El viaje del rey a lo largo del tablero, en busca de un refugio más seguro, entra ahora en una fase crítica en su intento de evadir mayores presiones y encontrar apoyo entre sus propios peones. Liberar al caballero para acosar al monarca enemigo, obligándolo a tomar una decisión crucial sobre su seguridad. La audaz carrera del rey hacia el centro, aunque aparentemente audaz, podría ser la única oportunidad de evitar ser completamente abrumado por las piezas invasoras de las blancas. Un jaque de caballo en el momento oportuno altera la seguridad del rey de las negras, forzando una respuesta que probablemente aflojará aún más la estructura de peones. El rey, ahora expuesto, busca desesperadamente refugio, pero las piezas del oponente convergen con intenciones amenazadoras. Llevar la torre a la primera fila ahora prepara para desafiar el control de las columnas centrales, con el objetivo de alterar la coordinación de los caballos negros y explotar potencialmente las debilidades en la estructura de peones. Liberar la torre a la segunda fila crea una presión inmediata sobre el rey blanco, alterando su seguridad y forzando medidas defensivas. Abrir líneas para tu rey inmediatamente se siente como una apuesta desesperada, pero el objetivo es desbaratar el amenazante caballo negro y crear una mayoría de peones en el flanco de dama. Explotando el rey expuesto de las blancas, este control forzado tiene como objetivo alterar la ya comprometida estructura defensiva del enemigo y potencialmente ganar material o crear debilidades críticas. La repentina reubicación del rey en el ala abre posibilidades agresivas, forzando potencialmente un empate mediante jaque perpetuo si las negras no tienen cuidado al coordinar sus torres. El viaje del caballo a B3 tiene como objetivo alterar la estructura de peones de la dama blanca y potencialmente establecer un puesto de avanzada fuerte. El rey blanco busca la relativa seguridad del flanco de rey, con el objetivo de escapar de la presión inmediata y potencialmente participar en las próximas escaramuzas finales. El salto del caballo a la oscuridad sacrifica material para una fugaz alteración posicional, dejando al rey negro expuesto a una potencial red de mate mientras las blancas reconstruyen meticulosamente. Las cacerías de reyes suelen dar lugar a giros sorprendentes. Esta captura asegura a la oposición y se prepara para recentralizar a su monarca. Abrir la columna B con el empujón del peón obliga al caballo blanco a llegar a un punto de decisión, creando potencialmente un camino para que la torre se active o desvíe la atención de la estructura central de peones.
Arrebatar el peón en A4 solidifica la ventaja material de las blancas, pero tiene el costo de dejar al caballo expuesto y potencialmente desviarlo de tareas defensivas u ofensivas más críticas. Aprovechando la columna abierta para alterar la estructura de peones de las blancas, las negras pretenden explotar el caballo expuesto. Liberar la cadena de peones para apoderarse de más territorio y restringir los caballos negros parece ahora un imperativo estratégico. El avance del peón C abre una vía directa para que el rey negro quede potencialmente enredado en la tormenta de peones que se avecina en el flanco de dama, abriendo el camino para que la torre vuelva a convertirse en una potente pieza de ataque. El avance del peón aquí remodela fundamentalmente la dinámica del tablero, creando un potente peón pasado que exige atención inmediata y altera significativamente el cálculo defensivo del rey blanco. El rey está acorralado. Este jaque fuerza una respuesta que deshace las defensas de las negras en el centro. El rey, ahora expuesto por el avance del peón, se encuentra en el punto de mira de un ataque descubierto, lo que obliga a un reposicionamiento desesperado. Apretar al caballo hasta el borde del tablero restringe su influencia y lo prepara para explotar las columnas abiertas. El rey negro finalmente encuentra un respiro, escapando de la presión implacable y preparándose para participar en la carrera de peones. El rey entra valientemente en la batalla, buscando refugio cerca de la acción central y preparándose para apoyar el avance del peón. El rey negro, que por fin se ha aventurado a salir de su caparazón defensivo, se enfrenta ahora a una decisión crucial. ¿Pretende apoyar a su peón aislado o buscar inmediatamente seguridad? Esta incursión aventurera, aunque activa, lo deja expuesto a posibles controles y escaramuzas a lo largo de las filas centrales.